3, ya. Bueno, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo este video. A nosotros nos está tocando hablar sobre el estado nutricional por etapa de la vida y nos tocó el embarazo. Van a estar escuchando la voz de Cervantes Millán, Jiménez Avilé, Menes Rivera, Navasierra, Vega Salazar y Alonso Martínez. Y bueno, ¿qué es el embarazo? Para la OMS, el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero. Y es una etapa muy bonita para la mujer, donde hay cambios fisiológicos, emocionales, físicos. Y hoy en día ya se cambió el término de atérmino, pretérmino, postérmino. Actualmente en el 2019 sucede este cambio. Y ahora se maneja que es término temprano de 37 a 38,6 días de las semanas de gestación, término completo de 39 a 46 días, término tardío de 41 a 41,6 días y posttérmino de 42 semanas a más. Y cabe mencionar que el embarazo se divide en trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, porque hoy actualmente hay mucha confusión y se le debe de aclarar a nuestra paciente. Bueno, y esta es una tabla nada más para recordar qué de qué semana abarca cada trimestre. Y bueno, es de 0 a 12 semanas el primer trimestre, el segundo trimestre de 13 a 26 semanas y el tercer trimestre de 27 a 40 semanas. Y ahora, ¿por qué va a ser importante la evaluación antropométrica? Esto va a ser fundamental ya que vamos a determinar diversas variables que nos van a ayudar a establecer la ganancia ponderal y las variaciones en los diversos compartimentos corporales. Nos van a permitir planificar correctamente la ganancia adecuada de peso, la alimentación que va a requerir la mujer gestante y además de determinar cómo va a afrontar los cambios fisiológicos del embarazo. Bueno, también nosotros tenemos que tener en claro, y es un tema muy importante, el qué nos preocupa en el embarazo. A nosotros nos va a preocupar lo que van a ser las complicaciones en el embarazo y en el estado nutricional. También otro punto muy importante sería las madres con obesidad y embarazo. De la misma manera, las madres con desnutrición y embarazo son un tema muy importante que de igual manera es de mucha importancia y de las mayores preocupaciones que nosotros como profesionales de la salud tenemos. También la ganancia de peso en el embarazo y el efecto del estado nutricional. Bueno, a nosotros la antropometría en esta etapa del embarazo nos puede ayudar muchísimo a disminuir el riesgo de que el bebé nazca con malformaciones. También nos ayudaría muchísimo a obtener un recién nacido de peso óptimo y nos ayudaría de igual manera a reducir el riesgo de obesidad y desnutrición postparto. También nos ayudaría a reducir el riesgo de complicaciones en el embarazo, posparto y puerperio y parto. Y bueno, la importancia del estado nutricional empieza desde antes y durante la gestación. Es un determinante fundamental para el crecimiento fetal, como ya lo comentaba mi compañera Diana, y para el peso del recién nacido, como nos indican estudios observacionales como el de Abrams, la revisión sistemática basada en la evidencia de Viswanathan y el metaanálisis de Kramer. Y bueno, se han utilizado muchos indicadores para intentar evaluar el estado nutricional de la embarazada, como son peso y talla, IMC preconcepcional, peso alcanzado en los diferentes periodos del embarazo, incremento de peso gestacional, perímetro braquial, pliegues cutáneos y estatura. Más adelante iremos como llevando
desarrollando más qué tipo de mediciones antropométricas son las que realmente nos sirven para esta etapa. Bueno, la estatura nosotros lo tenemos que conocer como un indicador predictivo, el cual hará referencia a las mujeres con talla baja. Se dice que las mujeres con talla baja corren muchísimo riesgo de tener un niño con bajo peso al nacer. También, entonces, por lo mismo se recomienda tomar la talla en los primeros meses de embarazo, ya que conforme va avanzando el tiempo y el embarazo, la curvatura de la mujer gestante cambia, lo que llevará a obtener a lo mejor una talla menor y nos dará un resultado o una talla incorrecta o errónea. Otra medición antropométrica es la talla materna y el peso preconcepcional, que nos van a ayudar a reflejar el estado de nutrición. También nos van a permitir saber el riesgo de peso bajo al nacer. La talla materna va a indicar el crecimiento infantil aproximado y la estructura ósea pélvica, los riesgos de complicaciones obstétricas. Y en cuanto al peso preconcepcional, este indicador va a ser importante para saber el tipo de atención obstétrica que se le va a otorgar a la gestante. El IMC pregestacional, como sabemos, es una relación entre el peso y la talla que se puede clasificar como bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y este se considera el mejor indicador del peso de preconcepción. Y más adelante viene esta tabla en donde mi compañera les va a explicar cómo va a ser la ganancia de peso recomendada. Bueno, han existido distintas propuestas en el transcurso del tiempo. Una de ellas es la gráfica de Rosso y Mardons, usada para calcular el porcentaje de peso-talla con los valores encontrados. Esta se complementa con una gráfica de incremento de peso, en donde se refleja el porcentaje hallado de acuerdo al nomograma. Esta fue creada con datos de los años 80 en Chile. Se usó por mucho tiempo y también en los países latinos se adoptó esta guía. El nomograma es el que se puede observar a mano izquierda y la gráfica en a mano derecha. Otra de sus curvas es la de el IMC. Esta fue creada en el año 1999. En esta curva se calcula el IMC con la fórmula que ya conocemos, con la única diferencia que se usará el peso materno actual, y cuando el resultado se ubica justo sobre una línea divisora de categoría de peso, a la persona se le clasifica en la categoría inmediatamente inferior y tiene las clasificaciones de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Esta otra gráfica del IMC gestacional, esta fue del 2005, y esta es una acoplación o actualización de las anteriores que les mostré, ya que eran muy antiguas, y de igual forma se calcula con el IMC, con el peso materno actual, y el resultado se clasifica en enflaquecida, que en lo personal no me agrada tanto ese término, como suena, prefiero llamarle emaciación. Bueno, las otras categorías son normal, sobrepeso y obesidad. Las ventajas sobre el IMC es que este índice de masa corporal posee ventajas frente a otros indicadores, pues no necesita de poblaciones de referencia para el cálculo. En cuanto a las limitaciones, dado que en los gestantes con piernas cortas, un índice de masa corporal alto no se relaciona necesariamente con la grasa corporal, y durante el embarazo refleja tanto el peso de la madre como del feto. En las recomendaciones de la ganancia de peso gestacional, que se basan en el IMC pregestacional, muestra una correlación positiva con el peso al nacer.
Y El bueno, índice, esta tabla nos ayuda a saber la ganancia de peso de las gestantes, pero esta se empieza a aplicar a partir del segundo trimestre, porque en el primer trimestre tenemos que ellas deben de subir de 0,5 a 2 kilogramos. Y cuando empiezan el segundo trimestre y el tercero, ya empiezan con aplicar este tipo de, bueno, aplicar el IMC y saber la ganancia de peso. Bueno, El perímetro el, abdominal, esta es una medida antropométrica que nos ayuda a valorar el crecimiento fetal, aunque por sí solo tiene un bajo valor predictivo respecto al peso del recién nacido. Bueno, en cuanto al fondo uterino, como se observa en la imagen, se debe medir a partir del borde superior de la sínfisis del pubis hasta alcanzar el fondo uterino. La medición se debe realizar con una cinta métrica y con una lectura en centímetros. Y bueno, se recomienda que se inicie a partir de la semana 13 hasta la 40. El dato obtenido se debe multiplicar por 8 y se divide entre 12. El resultado obtenido va a ser el tamaño del producto en semanas de edad gestacional. En la gráfica que se muestra nos va a servir para identificar el crecimiento en donde se puede, se puede clasificar en un embarazo normal, hipertrófico o hipotrófico. En la línea vertical es la altura del fondo uterino y en la horizontal las semanas de gestación. En la línea vertical del lado derecho, en la parte superior se encuentran los percentiles 90, 50 y 10. Y como ya dije, se puede clasificar en normal o anormal. Se va a considerar normal cuando esté entre los percentiles 10 y 90 en la curva de altura del fondo uterino según la edad gestacional. Y anormal cuando se encuentre por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90 de la curva de la altura del fondo uterino según la edad gestacional. El perímetro braquial es medido en el punto medio de la parte proximal del brazo. Es en gran medida independiente de la edad gestacional y se le considera un indicador aproximado del peso materno pregestacional. Este indicador es estable durante todo el embarazo, por lo tanto, este puede ser medido en cualquier semana. La circunferencia media de brazo, este indicador es recomendado para la vigilancia nutricional de la gestante, además de ser útil en los casos que no fue posible obtener el peso en el primer trimestre, y va a reflejar el estado nutricional actual y el anterior. La circunferencia de pantorrilla, bueno, tanto como la circunferencia media de brazo, como este indicador nos va a indicar cuál es el estado nutricional actual. Además de eso, la circunferencia de pantorrilla va a reflejar el estado de hidratación de la masa grasa, el estado de sus reservas proteicas y energéticas, que se va a relacionar con el peso al nacer. Y bueno, tenemos una pequeña conclusión de este tema antes de pasar a nuestro caso, y es que los pliegues, conforme va a ir la mujer aumentando de peso, van a ir cambiando. Tenemos aquí en la tabla las semanas de embarazo y nos dice que, como pueden ver,
el tríceps baja, o sea, la medida del tríceps es bajo, y un pliegue que puede cambiar mucho y nos puede dar muchos sesgos en las mediciones es el suprailíaco, que va a cambiar y nos va a dar tal vez datos erróneos. Entonces, los pliegues no se pueden medir como en una persona normal, que podemos sumar los 4 pliegues y tener un dato correcto. En el embarazo, lo que nos va a dar es el aumento del peso. No nos va a dar un número exacto porque hay muchos sesgos y no se podría. No, cabe recalcar que no podemos llevar a cabo una bioimpedancia eléctrica porque está embarazada y un análisis de composición corporal no se nos podrá dar correctamente. Les traemos un ejemplo de un caso clínico. Este es una femenina de 21 años, es su segundo embarazo, pesa actualmente 44 kilos, su peso pregestacional fue de 42 kilos con una talla de 1.64 metros y tiene 14 semanas de gestación. Fondo uterino tiene 25 centímetros, perímetro abdominal 71 centímetros, circunferencia media del brazo de 35 centímetros y circunferencia media de la pantorrilla de 29 centímetros. Bueno, para medir la talla, lo que se necesita o lo que necesitamos pedirle a la mujer gestante es que de primera mano es que se quite los zapatos, que quede descalza. También le vamos a comentar que si puede retirarse cualquier accesorio de cabello que pudiera interferir con nuestra medición, ya que eso nos puede dar un sesgo en nuestro resultado de la talla. También nos vamos a asegurar que la gestante ubique los pies en el centro contra la parte posterior del tallímetro juntando los talones. También nos vamos a asegurar que la gestante se encuentre en una posición vertical, evitando alguna inclinación hacia alguno de los lados del cuerpo. Y bueno, por último, nos tenemos también que asegurar que las plantas de los pies estén ubicados correctamente en la base del tallímetro. Para medir el fondo uterino, la paciente se debe colocar sobre una superficie plana. Se le pidió estar lo más derecha posible. Después, con una cinta métrica, se mide a partir del borde superior de la sínfisis del pubis hasta alcanzar el fondo uterino, que viene siendo abajo de los senos maternos, por donde se siente el esternón. Y bueno, ya teniendo el fondo uterino es como se puede calcular el crecimiento fetal. Con la fórmula que aquí está del fondo uterino multiplicado por 8 entre 12 arroja como resultado el crecimiento fetal. Y ya haciendo los cálculos con los datos obtenidos nos da 16.66 centímetros, que es lo que aproximadamente estaría midiendo el feto. Y bueno, entonces aquí les explicaré en qué consiste el nomograma de Rosso y Mardons. Lo primero es identificar la talla en centímetros, que aquí serían 164 centímetros, y su peso, que es de 44 kilos. Entonces, habría que trazar una línea que va desde la talla, pasa por el peso, y siguiendo el mismo trazo se llega hasta el porcentaje. En este caso llega como a 73 o 74 del porcentaje para la talla, como se puede observar ahí en la línea rojita. Y ya teniendo esto, nos dirigimos hacia la curva de patrón de crecimiento de peso para embarazadas, ubicándose así en un porcentaje muy bajo. El resultado es el que se encuentra señalado con el punto rojo. Sus datos nos arrojan un porcentaje en que la curva lo cataloga como bajo peso. En cambio, si hubiera salido un 108%, se ubicaría en peso normal para sus 14 semanas de gestación, como lo indica el punto amarillo.
La otra tablita, que es la de IMC gestacional, igual de Rosso y Mardons. Y bueno, en esta curva del IMC se calcula el índice de la misma manera, usando la fórmula peso sobre talla al cuadrado, y es importante que se use el peso actual, es decir, el peso de la mujer ya embarazada. Esto nos arrojó como resultado 16.41 de índice de masa corporal, lo que lo ubica en bajo peso. Sin embargo, estas curvas ya no han sido muy utilizadas, por lo mismo de su antigüedad, y fueron acopladas en el año 2005 por Atalá y colaboradores, que es la que se muestra a continuación. Y bueno, pues en esta lo mismo, ¿no? Se indica el IMC con el peso materno actual y de acuerdo a las semanas de gestación, en donde la paciente se vuelve a ubicar en bajo peso, emaciación o enflaquecida, como lo clasifica esta curva. Aquí es importante observar, aquí es importante observar que nuestra paciente, conforme vaya aumentando las semanas de gestación, también vaya aumentando el índice de masa corporal, ya que si, por ejemplo, la vimos hace un mes y se encontraba en un IMC normal, pero ahora la volvimos a ver y ya está llegando al límite de normal para sobrepeso o para bajo peso, ahí ya sería preocupante e importante saber qué está pasando, ya que puede ser falta de apetito o una hiperemesis gravídica, si está aumentando la retención de líquidos, entre otras cosas. Y bueno, finalmente, ya para 2008, ahora sí le puedes cambiar, por favor, Paola. Bueno, ya para el 2018, Casanueva y colaboradores publican unas fórmulas que son específicas ya para la población mexicana, porque las anteriores eran para población de Chile. Y estas son para calcular el peso esperado. De estas se hizo uso de la primera fórmula, la que se encuentra señalada en rojo, ya que, como lo hemos venido mencionando, nuestra paciente presenta IMC menor a 18.5. Y bueno, lo explicará a continuación nuestra compañera Frida. Bueno, nada más un errorcito que tuvo ahí mi compañera, fue en el 2008, no en el 2018, pero bueno, para realizar para empezar, en las fórmulas que tenemos establecidas, ya va a tener un número para dependiendo de la semana de gestación que tenga. Para esta fórmula necesitamos el peso pregestacional, que ella tenía 42 kilogramos, más 0.322, que es el número establecido en la fórmula, por 14 semanas de gestación, que es lo que ella tiene. Ella debería de estar pesando 46.50 kilogramos, pero su peso actual es de 44 kilogramos, o sea que para tener un buen peso le faltarían 2.50 kilogramos. Y bueno, en la evaluación tenemos que las curvas, las fórmulas y tablas de aumento de peso según las semanas de la embarazada y basándonos en el IMC pregestacional, nos indica que ella se encuentra con bajo peso, por lo que se tendría que averiguar la causa de eso y trabajar en lo mismo, sin dejar a un lado los signos o síntomas que pudiese presentar debido a alguna deficiencia nutricional. Y estas son nuestras referencias. Y eso fue todo de nuestra parte. Gracias.